de la Universidad Camilo José Cela. Su tema, la seguridad industrial en el metro de Quito. Un aplauso, por favor. Bienvenido, Raúl. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, ya es casi la hora del almuerzo. Seré breve porque, bueno, hasta ahora ha sido unas intervenciones muy interesantes. En primer lugar, quería agradecer al seminario la invitación que ha hecho a la gente del metro, en concreto a la Gerencia de Seguridad, un poco para ver los temas que se tratan hoy y que considero que son muy interesantes y por el foro que veo tienen una gran acogida. Bueno, durante el día de hoy, por lo menos en las últimas 3 intervenciones, han hablado mucho sobre programas, sobre la parte teórica, sobre la parte de planes. Pablo hablamos sobre programas, en este caso de Acciona, Eugenio sobre la parte normativa, Maricruz sobre el tema de la aplicación de esos planes al tema de incendios. Hoy vamos a ver una versión más práctica. ¿Cómo aplicamos esos planes, esos programas? Porque al final, si hablamos de la gestión de la prevención de riesgos laborales, hay que hablar también de cómo se aplica a nivel práctico, ¿vale? En este caso, en el proyecto del Metro de Quito y enfocado también a la parte de seguridad industrial que se ha desarrollado. Bien, como todos sabemos, el Metro de Quito es uno de los mayores proyectos ferroviarios del mundo, con lo cual la gestión de la prevención debe de ser lo mejor posible o por lo menos ser lo más impecable que se pueda conseguir. Y de esa manera hay que elaborar o preparar un sistema de gestión que se aplique a la obra de forma práctica. Bueno, si vemos, a ver ahora, si analizamos la envergadura del proyecto, ¿no va? A ver si funciona. A ver, no, se va. Sí, no está. Ahora, gracias. Digamos que esto sería la presentación y la envergadura a nivel económico que supone el proyecto. Estamos hablando de cerca de 2.000 millones, de los cuales, ahora sí, 1.538 corresponden a la fase 2. Eso supone un gran presupuesto para una gran obra, con lo cual debe de tener un sistema de gestión de la prevención de riesgos, en este caso, muy definido, ¿vale? Pero primero, para entender realmente lo que es el proyecto y qué es lo que estamos haciendo, me gustaría que vieran una proyección que creo que les van a hacer entender, por lo menos el inicio de la charla, y luego la vamos a hacer un poco más dinámica para que vean realmente lo que es el Metro de Quito. En este caso, empezamos. Ahora, tampoco. Ahora. No, tampoco. A ver si nos dejan. Venga. Por favor, con volumen. No sale el volumen. Bueno, en este vídeo se puede ver cómo funcionan, cómo se montan, cómo se crean todas estas máquinas que tenemos ahora en el metro, ¿vale? Cómo se han generado, cómo se han construido, para qué sirven, los distintos frentes donde se han montado, las distintas obras. Abren profundas galerías por las que después circulan a alta velocidad trenes convencionales, metros, coches y conducciones de agua. Bajo nuestros pies, estos inmensos ingenios cilíndricos socavan la tierra con métodos mecánicos cada vez más sofisticados. Pero no todos los terrenos son iguales y la capacidad para adaptar la máquina a cada tipo de túnel es la ventaja competitiva que hace aún más grandes las tuneladoras de Acciona. Del diagnóstico inicial depende el éxito del proyecto. No es lo mismo excavar en un terreno, en una roca competente y muy dura, donde el problema es la dureza precisamente de esa roca y el desgaste que causa esa roca en los elementos que excavan, que a excavar en un suelo con presencia de agua, donde el problema es precisamente la estabilidad del terreno.
es fundamental saber elegir y diseñar la máquina adecuada al terreno que hay que excavar. A lo largo de su historia, Acciona ha excavado más de 600 kilómetros de túneles. Terrenos perforados por Dulcinea, Carolina, Reina Eufemia, Reina Elisif, nombres de mujeres sobresalientes para máquinas de más de 1.500 toneladas de peso. Ladies de la perforación que acogen en su interior hasta 140 profesionales altamente cualificados. 20 personas por turno, dentro de una máquina que no debe detenerse. La experiencia ha permitido que el método de excavación se haya perfeccionado al máximo. La innovación ha llevado a reducir los riesgos al mínimo. El escudo es una máquina que a la vez que excavar lleva aparejada, lleva adosada una estructura metálica que protege al trabajador y al conjunto de trabajadores que están operando la máquina. Y además, el sostenimiento del túnel se hace con anillos de dovelas prefabricados, con lo cual tanto los trabajadores como todos los componentes siempre se encuentran al resguardo de una estructura. Una apasionante aventura que comenzó hace más de 100 años y supera cualquier desafío bajo tierra. Abren profunda. Vale, y esto, que es el vídeo que hemos visto, nos da la envergadura del tipo de máquina, el tipo de construcción que estamos haciendo. Pero claro, ¿realmente lo estamos haciendo? No, a ver, ¿lo estamos haciendo? Tampoco, para adelante. A ver, ahora, tampoco, ahora. No entra el vídeo. A ver si ahora entra. Vale. ¿Lo estamos haciendo realmente? Por favor, sonido. Esto es el metro de aquí. Bueno, pues realmente, como ven, sí que estamos haciendo el metro. Y para eso tenemos que saber que para hacer todo este tipo de obras detrás hay que generar una infraestructura, un organigrama, una gestión, ¿vale? Todo eso nos lleva a lo que en teoría es la obra del metro en sí y cómo se tiene que gestionar o cómo se ha gestionado. Hablamos de 22 kilómetros de línea, de 15 estaciones, de 14 pozos en este caso, de una serie de
frentes que tenemos que gestionar de forma diaria, 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso nos lleva a tener posiblemente en estos momentos cerca de 50 frentes abiertos, de los cuales, bueno, como vemos aquí, la mayoría se generan con túnel en fase tuneladora, pero también hay trabajos de tunelería manual, mecánica, ¿vale? Incluso a cielo abierto. Todo eso engloba a todo el proyecto con un número aproximado de entre 5 y 6.000 trabajadores actualmente, a lo mejor con una punta un poco mayor durante los próximos meses. Eso nos lleva también a controlar todo el sistema, la entrada, los trabajadores, las máquinas, ¿vale? Al final, ¿cómo se organizó esto? ¿Cómo gestionamos el proyecto? Bueno, inicialmente lo que buscamos es cómo íbamos a crear una plataforma, un organigrama que nos diera ese control. ¿Cómo lo conseguimos? Iniciando o estudiando en este caso el cronograma de obra. De ese cronograma de obra conseguimos separar la obra en varios tramos, superficie y túnel, de manera que pudiéramos asignar equipos. Esos equipos, como ven aquí, se han dividido en varios tramos que afectan a la ejecución de la obra, utilizando ese cronograma de ejecución. Hemos creado también un equipo médico que podemos dar asistencia a los trabajadores en cualquier momento. Luego lo veremos cómo se hizo, cómo se gestionó, de qué manera, ¿vale? Pero lo que importa es ver cómo se genera o cómo se crea un departamento, un sistema, una gestión de la prevención dentro de un proyecto de 1.500 millones. Estamos hablando de más de 200 técnicos aproximadamente, entre paramédicos e ingenieros dedicados a la parte de seguridad, que todos los días velan por la seguridad y que se lleven todos los parámetros en acorde a la ejecución del proyecto sin ningún tipo de problemas ni accidentes, ¿vale? Si nos vamos a la parte, por ejemplo, más parecida o más en acorde al foro de hoy, veremos, por ejemplo, el tema de la asistencia de emergencia y evacuación. Se creó un equipo médico exclusivo para la obra, en el cual se daba asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, con personal especializado, paramédicos, médicos y ambulancias, de manera que se pudiera cubrir con un medevac, con un sistema médico de emergencia, una atención en menos de 5 minutos en caso de a pie de obra y una evacuación máxima de 10 minutos al centro hospitalario más cercano. Con eso, estudiando los parámetros, las distancias, el tráfico, sacamos un sistema de gestión médico, en este caso, un sistema de organización, coordinado con hospitales de primer nivel en Quito, de manera que tuviésemos la mejor asistencia a los accidentados, de manera que tuviéramos la seguridad que no tendremos ningún problema en el momento de la evacuación, la atención médica suficiente y sobre todo personal especializado. Cualquier persona que está en el frente que pueda tener un accidente es atendido inmediatamente por un paramédico y evacuado con un médico que va dentro de la ambulancia con él si hace falta, ¿vale? Incluso hemos adquirido para determinados trabajos en determinadas zonas ambulancias especiales, ¿vale? En este caso equipadas con lo último para poder darle asistencia durante el trayecto. Más o menos, aquí pueden ver un poco la planificación de cómo se hizo el reparto, en este caso a lo largo del trazado, y que dan asistencia a lo que es el sistema de salud de la obra, con paramédicos y ambulancias repartidas en este caso para cubrir esos 10 minutos de evacuación sin ningún tipo de problema, en las peores condiciones. Bien, otro tema también que han visto, que es importante señalar, porque por el tipo de proceso de ejecución que tiene, en este caso la máquina, que es un escudo, en este caso a presión de tierras, para hacer cualquier trabajo interior de reparación, mantenimiento o avería, como hemos visto, al trabajar con presión para sostenimiento de tierras, debemos de introducir a los trabajadores en condiciones atmosféricas con presiones superiores, en este caso a la atmosférica, y eso conlleva a tener accidentes hiperbáricos, similar a que si trabajáramos con buzos. ¿Qué ocurre si tenemos un accidente hiperbárico? En estos momentos no había ninguna cámara hiperbárica para hacer la descompresión. Entonces, el consorcio decidió adquirir 2 cámaras hiperbáricas con el equipo completo de médicos hiperbáricos y tenders que pudieran dar asistencia y control durante todos los trabajos de mantenimiento, en este caso de las máquinas TBMs. ¿Qué
¿Qué ocurre? Bueno, que hasta ahora ha ido bastante bien. Hemos tenido aproximadamente unas 170 intervenciones y no hemos tenido ningún problema. Eso nos lleva a pensar que la gestión de la prevención, en este caso, para el tema de los trabajos, ha funcionado o está funcionando porque hubo una previsión anterior de que se podía dar este caso, se podía dar esta situación y teníamos que evitar que se produjera un accidente o que el accidente fuera mal. ¿Vale? Con todo ello, también tuvimos que pensar en cómo íbamos a gestionar lo que ha comentado también antes Pablo, el tema de la conducta. Una de las partes que tenemos que trabajar, que era un hándicap muy importante por el número de trabajadores que teníamos que formar en muy poco tiempo, era justamente el programa de formación. Según lo que se estableció, según lo que se estableció en cuanto a el número de trabajadores presentes en la obra, hay un gráfico, bueno, en este caso no sale, pero sí que se generó en acuerdo a una curva, una campana de Gauss, que estudiamos para ver la evolución de esa presencia de los trabajadores en obra, de manera que pudiéramos generar un plan de formación a todos los niveles, sobre todo en el tema de seguridad. En este caso, con una inducción inicial y con una formación específica. Al final, ¿qué hemos conseguido? ¿Qué nos ha llevado todo esto? Nos ha llevado a que, por ejemplo, en el 2017, después de todo lo que hemos sacado de cursos, charlas, etcétera, toda la formación que se le puede haber dado a un trabajador durante el 2017, por ejemplo, estamos hablando de unas 65 horas hombre-año. Estamos bastante por encima de las horas de formación que se dan a nivel nacional e incluso a nivel europeo. ¿Eso qué supone? Eso supone que el proyecto de Metro de Quito tiene un gran equipo o una gran, en este caso, preocupación por la formación de los trabajadores, de manera que podamos influir en la parte conductual que nos contaba Pablo. ¿Vale? Eso unido a una formación específica que hasta ahora no se había dado, que era todo lo que es relacionado con el tema de túnel. Hemos colaborado con gente de Metro de Quito, con fiscalización, de manera que todo el personal que acceda al túnel, sea trabajador del consorcio, sea subcontratista, incluso de la dirección de obra, tenga esa formación por si tuviésemos cualquier tipo de evento dentro del túnel. Porque recordemos que en 22 kilómetros pueden pasar muchas cosas. También es cierto que esos programas que ha comentado Pablo se han aplicado en el proyecto. Es decir, la parte teórica hemos tenido que transformarla en la parte práctica y hemos dedicado pues, campañas para poder mejorar esa parte conductual del trabajador, para darle esa formación especial. Y en este caso, una de las partes que ha comentado Pablo, un programa que tenemos que se llama Reglas 12, que nos marca unas campañas de forma mensual durante todo el año con una temática distinta. ¿Vale? También hemos hecho una apuesta, sobre todo este año, por estar más cerca del trabajador, estar apoyando al trabajador, formándole, abriéndole oportunidades para que participe. Y hemos hecho una semana de la seguridad, conmemorando el día del 28 de abril, que es el Día Mundial de la Seguridad, en el cual se han hecho actividades, se han hecho conferencias, cursos de todo tipo. Y los trabajadores han participado, han grabado sus vídeos y de esa manera se han hecho o se han sentido parte del proyecto. Que al final lo que queremos conseguir es que los trabajadores que han participado en este proyecto tengan la capacidad para participar en futuras obras. Con toda la formación que se les está dando, la experiencia que están adquiriendo, los conocimientos, la participación, los trabajadores que están ahora participando, en este caso en el proyecto de Metro de Quito, podrán ir a cualquier obra del país sin ningún tipo de problema para formar parte de cualquier equipo, de producción, de seguridad, de calidad, etc. Eso es uno de los logros que hemos intentado implantar para que, bueno, para en este caso, avance la obra y los trabajadores se sientan a gusto mientras trabajan. Bien, otro también de los programas que se aplicaron, que nos interesa mucho por el tema de la accidentalidad, es el tema del consumo de drogas y alcohol. ¿Vale? En este caso, hay unos lineamientos corporativos que hemos ido aplicando de manera irrestrictiva, sin ningún tipo de, en este caso,
de problema para que los trabajadores se adapten al programa y piensen que no pueden ni consumir drogas ni consumir alcohol durante su jornada laboral, porque pueden poner en peligro su vida y la de sus compañeros. También un programa, en acorde a lo que hemos comentado sobre el foro que estamos hablando del tema de contraincendio y bomberos, un programa exhaustivo de simulacros continuos, tanto en túnel como en superficie, pozos, estaciones, etcétera, que nos ha dado una idea de qué ocurriría en caso de evacuación e incendio, ¿vale? En este caso, se generó un equipo exclusivo para este tipo de eventos, formado por gente que había pertenecido a bomberos, gente muy especializada, que nos ha ayudado también durante estos meses a aplicar esos procedimientos, a mejorar esos simulacros, a que todo el mundo participe y sepa cada uno lo que tiene que hacer, ¿vale? Es cierto que también se ha incorporado equipamiento especial para poder hacer este tipo de simulacros, y incluso ha participado gente externa al proyecto para apoyarnos en cómo utilizar nuevas técnicas y nuevos equipos para hacer, por ejemplo, temas de rescate, ¿vale? Incluso se ha diseñado jaulas de salvamento certificadas por entidades, en este caso en entidades certificadoras, que nos dan la seguridad de que los equipos que se han implementado e instalado en el proyecto cumplen con todas las referencias normativas. Bien, otra de las partes que también estuvimos haciendo una planificación, una gestión integrada en cuanto al tema de prevención, es lo que sobre todo afecta a la parte del túnel. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de que tuviésemos un evento, la parte más complicada es la parte del túnel. Y teníamos que saber o planificar qué elementos, qué equipos nos iban a hacer falta para poder mejorar esa sistemática. Las máquinas, en este caso que hemos tenido o que tenemos actualmente en la obra, posiblemente sean de las más modernas que existen ahora en el mundo. Vienen directamente desde Alemania y son máquinas que están muy estudiadas y muy pensadas, y con la experiencia que tiene el equipo de Henrich han conseguido unos niveles de seguridad muy altos. Pues aún así nosotros intentamos mejorar una serie de puntos dentro de la máquina que nos daban la certeza y la tranquilidad que, en acorde a los trabajos que se estaban realizando, podíamos mejorar esos sistemas. Incluso llegamos hasta, creo que fueron 30 o 40 puntos de mejora en alguna máquina, a nivel de señalización, de equipamiento, etcétera. ¿De acuerdo? Eso nos hizo también a pensar en qué situación más desfavorable se podría dar. Y diseñamos también los equipos accesorios que la máquina puede llevar. En este caso, una cámara de rescate específica para cada máquina, un vehículo que ya venía pensado y proyectado dentro de lo que es el sistema de transporte que tiene el túnel para mover las dovelas que han salido al principio en el vídeo y el personal, y generar puntos de encuentro cada 500 metros dentro del túnel donde existían equipos de salvamento y comunicación. Otra cosa que también estuvimos estudiando era cómo atender a los trabajadores en caso de incendio o evacuación dentro de un túnel, porque al final el túnel no es un espacio confinado como tal por su envergadura, pero sí que tiene características de espacio confinado, porque en este caso solo tiene una salida, que es de la máquina para atrás. De la máquina para adelante uno evidentemente no le puede salir. Entonces había que buscar alguna manera de apoyar al trabajador. En este caso se instalaron o se pusieron a disposición de los trabajadores autorescatadores como sistemas de contención en caso de que se diera una situación con falta de oxígeno o de incendio, humo, etcétera. Y todo esto dándole la formación correspondiente a todos los trabajadores que ingresaban en el túnel. Evidentemente, luego lo veremos, pero para el ingreso al túnel no está capacitada cualquier persona, sino exclusivamente la que tienen una formación específica que va con una tarjeta de control, que pasa por una serie de tornos, que le dan el acceso o no si tiene esa formación, y que asegura que el trabajador que entre sabe positivamente cómo funcionan todos los equipos de emergencia y exclusivamente el equipo de protección personal. Se utilizaron medios de seguridad, se han instalado medios de seguridad en todas las máquinas, con trajes de bomberos, equipos de respiración autónoma, linternas y una parte de asistencia
sanitaria de emergencia. Aún así, cada máquina tiene su equipo propio de paramédicos y de intervención, con un equipo de rescate que son los que saben manejar y saben atender en caso de emergencia con un equipo de respiración autónoma. Se implementaron también sistemas accesorios de transporte en caso de emergencia, como camillas, ¿vale? Y lo que hemos comentado antes sobre el tema del control de accesos, exclusivo para el túnel. Bien, este sistema de control de accesos, que es exclusivo, se diseñó desde el principio de obra para que, además de controlar los accesos al túnel, se pudieran controlar en cualquier punto de la obra. Y se planificó con una empresa externa especializada el cómo se va a hacer el control. Este control es una de las partes que funcionan de la tecnología y nos ayuda a controlar y fiscalizar a cualquier trabajador en cualquier momento. Cada trabajador lleva una tarjeta de acceso que es subida. En esa tarjeta lleva un expediente que cuando pasa por un localizador, en este caso una agenda electrónica, se le localiza, sabe si está autorizado, si tiene su documentación, a qué empresa pertenece, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que monitorizamos a los trabajadores en cualquier punto de la obra que tenga un acceso. Las máquinas y los vehículos. ¿Vale? ¿Qué nos lleva? Nos lleva a un control que evidentemente, pues, como todos los sistemas, puede tener errores. Pero una de las partes que se han hecho en este proyecto ha sido mejorar ese sistema, trabajar sobre el software y ver qué necesidades tenemos que pueden mejorar el control de acceso. Bien. Otra parte también que fue interesante, o que es interesante, es que hemos probado, igual que ha comentado antes Pablo, sistemas alternativos tecnológicos como el casco inteligente. El casco inteligente, aunque parezca que sea un casco que piensa, no es así. Es un casco que lleva una serie de sensores instalados que nos da o nos monitoriza el trabajador y en las situaciones que se puede encontrar, pues, de falta de oxígeno, de hombre muerto, de cualquier tipo de evento que pueda modificar el casco y que genere al trabajador un impedimento. El sistema nos avisa y el casco es la herramienta que nos ayuda dentro del túnel. Se hizo un estudio, se hizo unas pruebas, salen bastante bien y bueno, es un casco que en cualquier momento, si alguien quiere, como ha comentado Pablo, está a disposición de cualquiera saber cómo ha ido la evolución. De estos momentos está ahora en España, aunque nosotros tenemos alguna muestra en la obra. Bien, aún así, como sigo, también tenemos el control directo desde una sala para poder monitorizar el tema del túnel y los controles de acceso, que van todos monitorizados con una tarjeta automática. Bien, y por último, quería comentar también una cosa muy interesante, sobre todo debido al problema que tenemos, que tenemos de forma continua en Quito, que es el tema del tráfico. Por el volumen de transporte de tierras que se generan con toda la extracción de las máquinas y de las estaciones, estamos hablando, para que nos hagamos una idea, aproximadamente de 13 millones de kilómetros recorridos por volquetas, camiones, vehículos ligeros del consorcio en un año. Eso supone, si hacemos números, tú lo estaba viendo por el tema de estadístico, como unas 330 vueltas a la Tierra por el Ecuador. Pensemos en ese número, pensemos en la cantidad de vehículos, pensemos en la cantidad de accidentes potenciales que tenemos. La probabilidad existe y es muy complicado controlar eso. Para ello, una de las cosas que se hicieron como parte de innovación del proyecto ha sido la instalación de GPS y monitorización de los vehículos, de manera que en cualquier momento sepamos dónde está un vehículo, a qué velocidad va, quién es el conductor y que el trabajador se sienta seguro también que en caso de tener un accidente sabemos dónde está. Porque muchas veces, al trabajar en turnos, como hemos comentado, 24 horas, 7 veces a la semana, por las noches, mal día, la lluvia, puede generar un accidente y localizar en este caso un vehículo es complicado. ¿De acuerdo? Entonces, para ver esa envergadura también hay que saber en el sitio que estamos y en la obra que estamos. Este tipo de innovaciones, este tipo de estudios, este tipo de programas que se han desarrollado en el proyecto están funcionando a día de hoy y van a seguir funcionando hasta el final. Aún así, nuestra idea es mejorar, progresar.
aunque nos queda muy poco tiempo de obra, aproximadamente un año y medio, lo que es la parte de ejecución, espero, aún así, los programas van a seguir hasta el final de obra, para que luego nos sirvan en otro tipo de obras similares como un escaparate de lo que en teoría hemos querido que sea el Metro de Quito, ¿vale? Entonces, eso nos da mirar más allá, lo que hemos comentado durante esta mañana también, el intentar innovar, el intentar mejorar, el trabajar sobre esos problemas conductuales, trabajar sobre la era tecnológica y, bueno, como decía un gran inventor, en este caso Nikola Tesla, el futuro mostrará los resultados y juzgará a cada uno de acuerdo con sus logros. En unos meses, posiblemente en un año, veremos los resultados de todo lo que hemos comentado en la exposición de ahora y veremos si realmente, bueno, como todos queremos, el Metro de Quito estará en funcionamiento cuando tiene que estar. Muchas gracias. Felicitaciones a Raúl por su brillante exposición. Vamos en honor al tiempo para salir a almorzar todos y estar tranquilos. Voy a hacer un resumen en 5 minutos de las 3 exposiciones de esta segunda parte. Bueno, en el tema que nos acabó de exponer Eugenio Amores, tanto como Maricruz Hernández, nos han presentado sus normativas, sus sistemas para la prevención de incendios. Sobre todo algo muy interesante, la información que nos dio Eugenio sobre ese reglamento de seguridad industrial enfocado en la prevención de incendios y en controlar los incidentes en los establecimientos industriales. Es importante, nosotros siempre hemos adoptado las normativas españolas para todos los procesos de seguridad y salud laboral desde hace muchos años y va a servir de mucho input toda esta nueva normativa que nos estás informando acá, Eugenio. En el tema ya local, municipal, es importante comentarles que esa ordenanza municipal, la 470 que nos explicó la ingeniera Maricruz Hernández, va enfocada a dar un reordenamiento, a sistematizar todos los procesos de prevención de incendios que se está generando en la ciudad. Son avances importantes para toda la comunidad, no solo para la comunidad empresarial, pero para toda la comunidad de la ciudad de Quito. Y ¿qué más que felicitar? Como les decía en mi intervención anterior, conozco muy de cerca el sistema integral de gestión que desarrolla Acciona en la construcción de la línea 1 del Metro de Quito. Es un sistema con altos estándares de calidad y con altos estándares de seguridad. Es casi como la inversión que se hizo de casi 1.500 millones que se está generando en la construcción. No han escatimado esfuerzos, no han escatimado recursos para generar un equipo integral de médicos, de técnicos, de paramédicos, de gente que tiene un alto equipo para trabajos riesgosos. Están aquí en el auditorio expertos internacionales y nacionales en la construcción de túneles y sobre todo lo que quiero rescatar es que ellos están creando una escuela en el país. Este es el primer proyecto de gran envergadura y están formando a nuestros obreros, nuestros trabajadores, que el metro se terminará en el 2019-2020. A lo mejor Guayaquil o alguna otra ciudad acoja un proyecto similar, pero esos obreros, esos 6.000 trabajadores que están aprendiendo y bajo una cultura de seguridad y salud, van después a mejorar los estándares de todas las empresas ecuatorianas. Así que felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Les invitamos a un receso, por favor. Retornamos a las 3 en punto de la tarde para terminar con las 2 exposiciones de la tarde. La señora Marta Tufiño, gerente general de Quivida, y el señor Eugenio Amores. Tenemos afuera un servicio de refrigerio y además podrían asistir a las prácticas outdoor que están todavía las personas que no han alcanzado. No está malo el clima, así que por favor les invitamos. Y retornamos a las 3 en punto de la tarde aquí. Muchas gracias.